Bienvenidos a todos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, gracias por participar de estas jornadas. En primer lugar, bueno, le agradecemos a la SAN y a su presidenta, Eva González, que está acá presente, que ella siempre nos apoya en cada iniciativa, por permitirnos también abordar este tema que hoy en día sabemos que es de suma importancia para la salud en la tercera edad. Nosotros integramos el grupo de trabajo de adulto mayor de la SAN y vamos a estar coordinando estas jornadas la doctora Leticia Ferro y quien les habla la doctora McDonnell. El tema que vamos a abordar es construcción de un cuerpo sano para una vejez vital y consta de 3 charlas. Probablemente tengamos que hacer un cambio de orden porque el doctor Martínez, ¿no? Bueno, Estamos, el Ah, doctor está. parece que Martínez. está llegando. Bueno, muy ¿Está bien. llegando? Bueno, entonces No, no va a ya haber cambio. está conectado, así que Bueno, Ya está buenísimo. conectado, bueno, pensamos que no estaba llegando porque había un problema con el tráfico, pero llegó el doctor entonces. Entonces vamos a empezar con la charla del doctor Martínez, nutrición y envejecimiento saludable. Después la importancia de un protagonista ignorado, el músculo, la doctora Casi. Y estamos viendo y cuidando el tejido muscular como se lo merece, la licenciada Sus. Y finalmente, al final de las 3 charlas, va a haber espacio para las preguntas. Bueno, Bueno, invitamos a todos a participar, a ser integrantes del grupo de adulto mayor. sí, eso. Queríamos aprovechar la oportunidad también para invitar a todos los presentes, si alguno tiene ganas de integrar nuestro grupo de trabajo de nutrición en adulto mayor, se pueden contactar después con nosotras y son todos bienvenidos para que el grupo sea más lindo y podamos hacer muchos más trabajos. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a presentar al doctor Martínez. El doctor Daniel Martínez es médico especialista en medicina interna, geriatría y nutrición, es fellow en geriatría de la Universidad de Toronto, es miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, es jefe de servicio de geriatría del Hospital Militar Central de Buenos Aires y director médico del Centro de Apoyo Nutricional. Esperen que estoy intentando dejar compartir pantalla, así que muchas gracias, doctor, por estar presente hoy, por sumarse a nuestra iniciativa. Va a ser un honor escucharlo, así que lo dejamos entonces. Estás muteado, Daniel. muteado. Ahí estoy, Leticia, ¿se discúlpame, escucha? hay algunos ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Leticia, perdón, Bienvenido. hay algunos integrantes que me dicen que no les permiten o que los tienen que aceptar, ¿puede ser? Bueno, ahora les vamos a ir aceptando a los que ingresen. Bueno, Daniel, Bien. entonces muchas Bien. gracias. No, gracias a ustedes y estoy intentando compartir pantalla. A ver. Pues, gracias por llegar, Daniel. Me costó, pero llegué justo. A ver si tengo la presentación ahí. No hay problema. Estamos en vivo. Sí, Estamos no en pasa vivo nada. y mi No pasa computadora está nada. lenta. No pasa nada, estamos en vivo, todos sabemos lo que ha sido virtualizar las reuniones, hemos todos tenido situaciones que sortear en pandemia, así que es parte de lo que ya sabemos que sucede. Ahí me tendrían que habilitar para... Me dice que no tengo habilitado. Ahora sí, ahí está. Ahí está, Perfecto. bien, perfecto. Ahí está intentando compartir. Bien, ahí lo vemos. Perfecto. Ahí está. Amplió todo, Excelente. ¿verdad? Muy bien, sí, Sí. está perfecto. Bueno, ahora sí, gracias por la invitación, gracias al grupo y gracias a Andrea. La idea es tratar de hablar de envejecimiento y nutrición. Voy a tratar de no robar mucho tiempo. Estos serían los objetivos para tener en cuenta más o menos durante la presentación. La idea es que, bueno, ¿por qué estamos hablando de envejecimiento saludable y qué tiene que ver la nutrición? Es porque en realidad
la Organización Mundial de la Salud determinó que esta década por la que estamos transitando, desde 2020 al 2030, la declararon la década del envejecimiento saludable. Pero simplemente el envejecimiento saludable implica que los adultos mayores que nosotros estamos viendo y tratando usualmente en nuestro consultorio no es simplemente que lleguen a una edad adulta, sino que lleguen en una muy buena capacidad funcional y con un muy buen estado de salud. Tengamos en cuenta que la cantidad de pacientes que nosotros estamos viendo y la cantidad de población que vamos a tener a partir del 2050 se va a triplicar en los pacientes mayores de 80 años y se va a duplicar en los pacientes mayores de 60 años. Así que hoy en día para un país como el nuestro, un país que no está dentro de los desarrollados, estamos en alrededor de 560 millones de adultos mayores de 65 años, y para dentro de 25 años vamos a estar triplicando este número, por lo cual es importante que cada vez tengamos en cuenta estos pacientes que van a venir a vernos a consultorio. Nosotros que hacemos geriatría estamos un poquito más acostumbrados a ver este tipo de pacientes, pero digamos, cada vez va a ser más grande la cantidad de pacientes que tengan una edad mayor a la que estamos viendo, una expectativa de vida mayor a la que estamos viendo, por lo cual tenemos que estar en cuenta y tener en cuenta todo lo que rodea a la salud de estos adultos mayores. Y digamos, la Organización Mundial de la Salud, junto de esta década saludable, declaró o empezó a usar un término que también es nuevo, que es lo de vitalidad y lo de capacidad intrínseca. Digamos, hace un tiempo nosotros venimos hablando de fragilidad y después se incorporó el término de sarcopenia, y ahora es como que la Organización Mundial de la Salud quiere empezar a utilizar el término de vitalidad y de capacidad vital o capacidad intrínseca. La vitalidad puede ser descripta o puede ser mencionada de diferentes maneras. Obviamente puede tener una vitalidad física, vitalidad emocional, o puede estar incluido lo que tiene que ver con lo fisiológico. La idea es que para llegar a tener una idea de lo que es la vitalidad o lo que es la capacidad intrínseca, nosotros vamos a salir de lo que son nuestros genes, ¿sí? Que es la base inicial de nuestro ser. Y a partir de nuestra herencia genética vamos a ir tratando de construir todo lo que es nuestro organismo, y vamos a pasar por diferentes estadios. Digamos, si uno habla de lo que tiene que ver con una carga genética, va a estar dado por nuestro ADN y va a estar dado por lo que nosotros llamamos el epigenoma. El epigenoma, afortunadamente sabemos ahora qué es lo que podemos modificar de nuestro ADN. La cantidad o lo largo de nuestro telómero, la capacidad de compactar nuestros telómeros y cómo lo vamos a ir desarrollando. Y a partir de esto vamos a tener un nivel biomolecular, un sistema biomolecular que va a estar dado por el nivel más alto, que serían los valores de nuestro sistema fisiológico, y a partir de ahí los diferentes niveles que van a expresar nuestra capacidad. Digamos, por ende va a estar por debajo de estos niveles lo que es nuestra vitalidad, y de cómo la vamos a expresar va a depender nuestra capacidad. Esto va a incluir lo que es capacidad cognitiva, capacidad motora, la capacidad sensorial, la capacidad psicológica y obviamente cualquier otra que esté incluida. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros estamos en una edad joven, como se ve al principio de la curva, la capacidad intrínseca y nuestra funcionalidad están muy, muy cerca, muy parejas. Pero a medida que vamos evolucionando, que vamos avanzando en nuestra edad, que vamos envejeciendo, la capacidad intrínseca se va separando de la habilidad funcional. Y todo lo que nosotros podamos hacer para acercar esta capacidad intrínseca a nuestra funcionalidad va a hacer que tengamos un envejecimiento saludable. Obviamente, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo es, bueno, estamos hablando de vitalidad y de capacidad vital, pero así como pasa con la fragilidad y con la definición de fragilidad, lo que quería hacer o lo que quiere hacer la Organización Mundial de la Salud es tratar de determinar cuáles pueden ser los biomarcadores o cuáles pueden ser las medidas que nosotros podamos tener para determinar la vitalidad de un paciente. Y un panel de expertos se reunió, y en realidad lo que vieron es que algunas de estas
podría estar siendo efectiva para medir vitalidad. Si ustedes ven bien, al principio se habla de energía y metabolismo, al principio de la columna, y en lo que está, sí, es evidente que se puede hacer, es la percepción de fatiga, como lo mismo que se utiliza en fragilidad, pero también está la resistencia muscular, la nutrición o el estatus nutricional, la composición corporal, y va a ir bajando hasta medir en realidad inmunidad de nuestros pacientes, va a estar medida también la fuerza neuromuscular. Entonces, digamos, tenemos diferentes... Tenemos... Algo pasó con el audio, ¿no? Sí, pero no sé si hay alguien más que está con micrófono o... No, estoy con la computadora. Tenés, a ver, espera. Sí, ahí está, ¿no? Creo que sí. ¿Escuchan bien? No, hay un esto. ¿Me No sé qué escuchan bien pasa. ahí? ¿Sigo? Hay como un eco. No está acoplado. Sí. Lo que encontramos es Lo que que, no estás digamos, ahora, lo que encontramos perdóname, es, Daniel, no estás compartiendo. ¿no? No. Ok, vamos a ver de vuelta. Estamos hablando de que en realidad la Organización Mundial de la Salud planteó algunos de estos marcadores que podrían ser utilizados para medir lo que es vitalidad de los adultos mayores. Todavía estamos digamos, evaluando si sirven o no. Y la idea es que nosotros tendremos que decidir a esta altura de nuestra vida, o los que son más jóvenes, ya no tanto yo, pero bueno, cómo queremos envejecer. Y probablemente la mayoría de nosotros querramos envejecer como la figura donde están los tres adultos mayores al lado de una moto, tratando que se ve que están en buen estado de salud, que están saludables, y no tanto como una persona que está en una silla de rueda y obviamente dependiente y que perdió sus habilidades. Entonces, el cambio que nosotros tenemos que ir mostrando tiene que ser un cambio que parece muy de yoga, muy de mindfulness, esto que el cambio tiene que venir desde adentro, pero justamente quiero decir que tendremos que hacer cambios que puedan ser modificados y estos cambios los tendríamos que dar a nivel de nuestra carga genética. Como les decía, la base inicial de toda nuestra carga genética está dado por nuestro ADN y siempre se habla de la longitud de los telómeros que nos va a dar a nosotros la longevidad, pero se sabe que esta parte del ADN que se llama epigenoma es una parte que puede ser modificada, digamos. ¿Cuáles podrían ser las condiciones que modifican el epigenoma y que nos van a hablar de cuánto puede llegar a mejorar nuestra salud a lo largo de la vida? Va a haber ciertas alteraciones que van a influenciar el epigenoma, que son la dieta, la radiación, el estrés, Daniel, perdón los... que te interrumpa de nuevo, pero nosotros no estamos viendo el avance en la presentación. ¿No? No. Porque no tenés el PowerPoint en modo presentación, A tenés ver, que ponerlo fíjate en si modo podés, Es presentación. que yo lo tengo en modo presentación en mi computadora, ¿eh? pero no lo estamos viendo así. Estamos viendo todavía la pantalla. Ahora estamos viendo a los señores en moto. Ahora sí. Ahí No sé, tendría que estar en modo presentación. No, no. no nos aparece en modo presentación. Aparece como si estuviésemos trabajando el PowerPoint, pero no en presentación. No sé, André, ¿vos también lo ves así? Es la copita, no lo veo, es la copita que está al Sí, lado sí, de, sí, 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 sí. pero yo pero la no, pongo en mi computadora, me aparece ahora No la pantalla ve bien. completa, ¿eh? Bien. Ah, claro, no está la pantalla completa. Se ve, pero en el costado están todas las demás. Eh, encima no ¿Quieren que avanza. deje de compartir? Dale, volvemos a recompartir de nuevo.
Vamos que en esta tiene que salir. A ver. Ahí estás compartiendo. Faltaría estar en modo presentación, que todavía no está. No, acá también. Yo en mi pantalla lo tengo en modo presentación. Todavía no nos La aparece. No Sí, aparece. sí, La copita de arriba, en sí, vez de la no, de abajo. Sí, pero sí. él la ve como presentación, pero nosotros no. ¿Será que tenés poca señal? No estoy conectado no, estoy en el Wi-Fi. No, está perfecto esto. Y si vas pasando, a ver, pasalas, porque nosotros estamos viendo a las fotos donde están los adultos mayores en moto. Ahora el señor en la pileta, no sé vos lo que te aparece ahí. Alguien A ver, voy a puso que intentar dice que es agrandar, por azul. si ustedes la ven así, por lo menos intento agrandar un poquito, a ver Y si... ahí estamos viendo eso, estamos viendo el Igual se gráfico. ve bien. Ahí se ve, sí. Bueno, Y podemos arrancamos avanzar con esto así. entonces. Perdón que te esté Sí. interrumpiendo, pero no podíamos. No, ningún problema. Lo que le Déjame. decía entonces, que nuestro epigenoma es lo que nosotros sabemos que puede modificarse. Puede modificarse con radiación, puede modificarse por el estrés, puede modificarse con la polución ambiental, con la temperatura ambiental, pero también hay dos cosas que son fundamentales que la pueden modificar. Por un lado, la nutrición y por el otro lado, el ejercicio. Y con respecto a nuestro epigenoma, es como que cuando nosotros somos jóvenes, nuestro epigenoma es como un cajón de medias bien ordenado. Un par puesto con el otro, que es más fácil encontrarlos, todos bien compactos. Y a medida que vamos envejeciendo, termina siendo como un cajón todo desordenado, difícil de encontrar. Entonces, como vemos en la pantalla, cuando somos jóvenes, nuestro epigenoma está bien alineado con todos los puentes que tienen que unir los diferentes ADN, los diferentes moléculas del ADN, y cuando vamos envejeciendo se va haciendo mucho más flexible, mucho más largo, sin tanto compacto, sin tantos puentes que los puede unir. Y va a haber un factor que es fundamental, que va a alterar nuestro epigenoma y que va a estar dado por estas cosas que son el bajo nivel de estrés, que nos va a alterar tanto como el alcohol, el estrés, el alcohol y las drogas, la falta de sueño, el tabaco, café y té. Todo esto va a alterar cuán compacto va a ser nuestro genoma, nuestro epigenoma, y cuánto va a ser el largo de nuestros telómeros para tener una longevidad más saludable. Ahora, la idea es que hablemos de nutrición y como estuvimos leyendo y como les mostré al principio, todo lo que tiene que ver con vitalidad nombraba el estado de nutrición, hablaba de nuestra función neuromuscular, hablaba del sistema inmunológico, de la respuesta al estrés, y como nosotros sabemos, todo esto está relacionado con lo que tiene que ver con la nutrición y la terapia nutricional. Entonces, la idea es que si en el 2050 vamos a tener el triple de población que la que tenemos hoy en día, tendremos que pensar cómo alimentar a esta gente. Y en realidad, si empezamos a ver cómo nos alimentamos, esta es una familia típica de Nueva York, en Estados Unidos, y como podemos ver, la mayoría de los nutrientes que tiene, esto es una compra semanal de ellos, son, digamos, productos todos elaborados, muy poca fruta, que es lo que se puede llegar a ver aquí al principio, pero la mayoría son productos procesados. Si vamos al otro lado del continente, del mundo, en Japón, esto es una semana de compras de una familia japonesa, vemos que compran mucho más frutas, mucho más verduras, pero siguen teniendo todavía algo de procesados, aunque gastan menos dinero inclusive que la familia de Estados Unidos. Si seguimos avanzando y vamos para una familia italiana, vemos que aquí hay mucha más fruta, mucho más verdura, hay harinas que no son la muerte, sino que las harinas son buenas y se comen en un nivel que sea esperable. Todavía hay algo de procesados, pero que están básicamente en las bebidas. Y si vamos a una familia de México, a pesar de que hay mucha más fruta y mucho más verdura, todavía sigue habiendo alimentos procesados.
Si vamos mucho más a lo que son los que se llaman agricultores, pequeñas familias agricultoras, esta es una familia de Ecuador, vemos que en ningún momento aquí hay alimentos procesados, todo tiene que ver con frutas y verduras, con muchas legumbres también, digamos que empieza a gastar mucho menos dinero y comer mucho más sano. Y una familia en Guatemala también mucho más colorido lo que comen, muchas más frutas, mucho más verduras, tubérculos, también muchas legumbres, y en realidad gastan mucho menos. Y lo que queremos llegar en realidad es a esto, que digamos, nosotros no tenemos datos de lo que pasa en Argentina, pero sí esto es información de Estados Unidos y en el cual la dieta en general es un 63% de alimentos procesados, para ir en un 12% que son alimentos, verduras o vegetales, y un 25% de comida de origen animal. En realidad, entonces, lo que sabemos es que nuestras comidas, quizás no tanto aquí como en Estados Unidos, como estuvimos viendo que al principio una familia de Nueva York consumía muchos procesados, pero probablemente el mayor porcentaje de nuestra alimentación están haciendo de productos procesados. Todo esto sabemos que hace mal y en realidad lo que sabemos es que si uno hace una dieta más, digamos, sana y más de mejor calidad, las dietas de mejor calidad, como puede ser en este caso una dieta mediterránea, disminuye el riesgo de sarcopenia, disminuye mucho el riesgo de tener pérdida de masa muscular, inclusive en aquellos pacientes que llegan a tener más de 70 años y que se adhieren a una dieta mediterránea. Y en definitiva también lo que podemos ver es que las proteínas mejoran la masa magra y eso ya lo sabemos y probablemente lo vayamos a hablar en un ratito, pero todo lo que tiene que ver con un aumento del consumo de proteínas en un nivel recomendado también va a llegar a mejorar nuestro estado nutricional. Sabemos que los fitonutrientes, todo lo que tiene que ver con verduras y todo lo que tiene que ver con alimentos en color muy ricos, en color naranja, rojo, mejoran todo lo que tiene que ver con el rendimiento cognitivo y puede llegar inclusive a mejorar la funcionalidad en aquellos pacientes que pueden llegar a tener deterioros cognitivos ya. Obviamente esto no va a hacer que si un paciente con demencia empieza a comer fitonutrientes, empieza a comer frutas y verduras que mejoran la función cognitiva, vaya a revertir esta situación de demencia, sino que el rendimiento va a ser un poco mejor de lo que esperamos y que en aquellos que no tienen trastorno cognitivo y empiezan a tener este tipo de alimentación, probablemente su función cognitiva va a estar más estable por un tiempo más largo. Y todo lo que tiene que ver con el procesamiento visual, que es parte de lo que tiene que ver con la funcionalidad cognitiva. Recordemos que la funcionalidad cognitiva depende de nuestra velocidad de procesamiento y la parte visual está muy relacionada con eso. Los fitonutrientes también nos van a ayudar, así como que también van a ayudar con lo que tiene que ver con la visión. ¿Y por qué entonces creo yo que es tan importante y por qué hablamos de que la nutrición es tan importante a nivel del epigenómeno? Porque en realidad hay estudios ya que nos dicen que los centenarios, aquellos que llegan a los 100 años, le dan mucha importancia a la nutrición y que tienen una nutrición muy balanceada y, como dice el artículo, evitan hacer dietas restrictivas, cambios bruscos de peso. Tienen una alimentación que es mucho más saludable, inclusive empezando desde lo que tiene que ver con hacer un desayuno abundante durante todos los días y que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con una relación familiar y con una relación con el médico muy fluida. Y también tiene que ver con los que se llaman los que son super envejecidos y centenarios, o sea, los super envejecidos son aquellos que superaron los 100 años, también están muy relacionados todo lo que tiene que ver con la salud y la dinámica de salud que tienen con el mejoramiento cognitivo. Todo va de la mano en cuanto a lo que tiene que ver con la nutrición. Y este es un trabajo que quizás es muy importante desde el punto de vista de que para los que estamos ahora en una edad media, inclusive los más jóvenes, yo ya tengo 56, pero los que son más jóvenes, darse cuenta que como uno se alimenta en la edad media, va a tener relación con cómo va a ser su envejecimiento. O sea que si yo empiezo
a una edad media, alrededor de los 30, 40 años, a tener una nutrición saludable, voy a modificar mi epigenoma, voy a hacer que mi genoma se vuelva a formar, vuelva a estar compacto, vuelva a construir puentes entre las ramas del telómero, y eso va a hacer que mi longevidad sea más saludable y que probablemente sea mucho más longevo. O sea, vuelvo otra vez a ordenar todas las medias ordenaditas en el cajón como debe ser. Y yo menciono acá la dieta mediterránea, y ahora vamos a hablar de otras dietas, pero bueno, la dieta mediterránea ha demostrado que mejora todo lo que tiene que ver con la parte del sistema inmune, ha demostrado que obviamente es muy buena para lo que tiene que ver con la salud cardiovascular, mejora la masa muscular porque a pesar de que no comen carne todos los días, sí tienen una carga proteica alta porque comen muchas legumbres que tienen una buena carga proteica, comen muchos lácteos, comen huevos también, pero lo que es importante es tener en cuenta que la dieta mediterránea también tiene en la base lo que tiene que ver con el agua, la actividad física y el grupo familiar. O sea, una dieta no debería estar solamente, digamos, no deberíamos pensar que la dieta va a ser la que me va a dar todas las soluciones para tener un envejecimiento saludable, sino que debemos acompañarlo también de un enriquecimiento social y de la actividad física. Y en cuanto a las dietas que han demostrado para los adultos mayores que tienen sí mucha, digamos, efectividad, está la dieta mediterránea, la dieta DASH, que es una dieta adaptada de la dieta mediterránea que se desarrolla en Estados Unidos para los pacientes hipertensos, que es baja básicamente en sodio, y lo que se llama la dieta MIND, que es una dieta que fue desarrollada, también desprendida de la mediterránea y esta desprendida de la DASH, que se ha desarrollado como para pacientes que se intenta prevenir el deterioro cognitivo porque tenían familiares con demencia, entonces intentaron buscar alguna dieta que ayude a prevenir el desarrollo de demencia en familiares que hayan tenido, y la verdad que todas estas demostraron que son efectivas para los adultos mayores y no tienen ninguna restricción para este grupo etario. No así lo que se llama la dieta de la longevidad o el ayuno intermitente y la dieta cetogénica, que sí han demostrado que tienen muchas complicaciones para los adultos mayores. La dieta de la longevidad está ahora muy en boga y en realidad lo que propone, como para que ustedes se den una idea, es un ayuno que va a ir aumentando en tiempo. Se propone empezar con ayunos de entre 12 y 16 horas para ir prolongando esto a medida que va avanzando la semana, pero en definitiva empieza a lo largo de la semana, puede llegar a estar 1 o 2 días en ayuno. O sea, se demostró que los adultos mayores no es conveniente que hagan ayunos, por eso el ayuno intermitente tampoco está recomendado, y la dieta cetogénica puede llegar a producir alguna alteración desde el punto de vista renal, puede producir también disminución en la masa muscular. La idea es que, bueno, todo esto tiene que ir acompañado de actividad física. La actividad física sabemos que tiene mucha recomendación, tanto la aeróbica como la de balance y de flexibilidad. Nosotros hacemos mucho hincapié también en lo que son las actividades de resistencia, que es la que ha más demostrado que sirve para la recomposición de la masa muscular. Este trabajo siempre lo menciono porque en realidad estos son diferentes tipos de actividad física que se hicieron y que se midió la carga que modificaba a nivel o el impacto que tenían a nivel de la carga de epigenética, y tanto la actividad física aeróbica como la actividad física de resistencia, como aquellas que son de relajación o lo que se llaman ejercicios de estabilidad o de balance, como es el Tai Chi. En la columna de la derecha, si ustedes pueden ver, todos estos tipos de actividad física tuvieron un impacto sobre la carga genética, que es lo que nosotros intentamos hacer. Así que así como está la pirámide de la dieta mediterránea o de la dieta nutricional o la pirámide nutricional, también está la pirámide de la actividad física, y todos los lados de la pirámide van a tener un aporte positivo para lo que tiene que ver con un envejecimiento saludable. Así que sabemos que la actividad física, igual que la nutrición, van a mejorar
nuestro envejecimiento y nos van a llevar a un envejecimiento saludable. Y como les decía, tanto con la salud, con una dieta saludable como con la actividad física, todo nuestro ADN se va a volver a compactar. No va a ser compacto como cuando éramos jóvenes, pero sí se va a volver a compactar y vamos a tener, por ende, una mejor longevidad y una mejor calidad de vida. Y esto no creo que tengamos tiempo para charlarlo, pero bueno, sí, para que lo sepan, que hoy en día hay a nivel global o a nivel mundial 5 áreas que se llaman las zonas azules, y está empezando a haber más zonas azules, que es donde la gente vive más de 100 años. Se ha detectado una población muy longeva, y en todos estos la dieta y la actividad física son muy importantes. No hay un tipo de dieta especial. Los 5 lugares que se han detectado que tienen una longevidad mayor, tienen distinto tipo de dieta, porque esto es Okinawa en Japón, en la isla de Caria en Grecia, o en Cerdeña en Italia, y también la península de Nicoya acá en Costa Rica, y Loma Linda en Estados Unidos. Tienen una dieta muy similar en cuanto a frutas y verduras, pero no una dieta particular para cada uno de ellos. Así que un poco como resumen es que tenemos que tener un equilibrio tanto en lo que es nutrición como en la actividad física, para de esta manera poder tener un camino seguro a la salud y obviamente poder envejecer mejor y con mejor calidad de vida, y poder envejecer como estas 3 personas que mostrábamos al principio al lado de la moto, un buen estado de salud y funcionalmente, sobre todo funcionalmente, en la mejor forma posible. Así que bueno, muchas gracias. Excelente, Daniel. La verdad. Perdón por tanto corte. No, mira, a pesar de, o sea, cuando volvías a empezar nos volvíamos a atrapar en todo lo que nos estabas contando, súper interesante la charla, súper un montón de cosas para rescatar, después al final las podemos hacer Tal cual. unas conclusiones de algunas cosas que la verdad que hemos Que pasamos aprendido por todos. Sí, sí, no, está buenísimo, la verdad que muchas gracias por Buenísimo, estos Dani. momentos que compartiste. Eh, bueno. a pesar de todas las Excelente, dificultades excelente. técnicas. Sí, terrible hoy. Hoy la tecnología nos jugó en Respira, contra. respira ahora un ratito, respira un ratito y Ya agradecido por está. todo. Sí, un genio total, nos encantó la charla. Después, si te podés quedar al final Sí, para unas sí, sí, charlas sí. más, para Dale. el momento de preguntas, bueno, yo ahora voy a presentar a la doctora Andrea Casti. Ella es la coordinadora de nuestro grupo, es la que va a dar la próxima charla, va a hablar el músculo como protagonista justamente de la jornada de hoy. Ella es médica geriatra, magíster en diabetes, es diplomada en nutrición, obesidad y cardiometabolismo. Es miembro de grupos de trabajo de factor de riesgo cardiovascular de la SAN, miembro del Comité de Adulto Mayor de la SAD, presidenta del Comité de Diabetes y Adulto Mayor de la SAG y médica de planta del Servicio de Geriatría de OSBA Sanatorio Méndez. Así que le damos lugar a la coordinadora de nuestro grupo, que la amamos. Andre. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. La verdad que muy agradecida, muy orgullosa como coordinadora de este grupo, que bárbaro, divino, y muy agradecidos todos por la presencia de todos ustedes, esperando que realmente les guste mucho lo que les estamos ofreciendo en la semana, en donde se festeja o en donde se conmemora en realidad el día que fue el 1 de octubre, el Día del Adulto, de las Personas Mayores. Díganme si se ven todo bien. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la charla, y en realidad, bueno, esto es un desafío porque estamos en realidad en un mundo envejecido y en situaciones circunstanciales, sociales, de grandes epidemias, de entre ellas hoy en día, bueno, nada, muy protagonista el adipocito, la grasa. Sabemos que la obesidad es una epidemia, y que en realidad, bueno, obviamente su protagonismo más que vale por muchísimas causas, porque es la puerta de entrada a más de 200 tipos de enfermedades, pero el desafío está en contarles que en realidad debería compartir el podio del protagonista, o del protagonismo, perdón, con otro
con otro componente de nuestro estado, de nuestra composición corporal, y es la razón por la cual vamos a empezar repasando un poquitito, si bien esto es algo que seguramente todos sabemos, pero de cómo está formada nuestra composición corporal y en realidad, en lo que respecta a la masa grasa, sabemos que nosotros tenemos aproximadamente un 25%, correspondiendo un 75% a lo que sería la masa corporal magra. La realidad es que somos mucha agua, el 70% de nuestra composición sí es líquida, es agua, pero el resto es proteínas y minerales, y básicamente el contenido de proteínas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, es más o menos parecido a la cantidad supuestamente de grasa que deberíamos tener, y ese 20% de proteína corporal se la lleva un 60% el músculo, y es el otro gran protagonista un poco olvidado, que bueno, estamos haciendo mucho esfuerzo desde hace un tiempo a esta parte en poder reivindicarlo, y sí, es el músculo estriado, y después comparte el resto del porcentaje con lo que sería el tejido visceral, el tejido conectivo y otros. Pero bueno, es importante el contenido en nuestra composición. ¿Y por qué es importante? Y ahí viene entonces el gran desafío de mostrarles la importancia del músculo. En realidad al músculo se lo conoce más que nada por la función estructural, porque bueno, de él depende el movimiento, el balance, la postura, la fuerza, y es por lo que básicamente lo conocemos. Pero en realidad es un componente importante porque juega un papel vital en el mantenimiento de la salud. Es decir, sin musculatura, en condiciones y en cantidad, nos va a ir muy mal en un montón de cosas, y eso sí les voy a contar. Pero en realidad también hay una función metabólica del músculo, y así como la grasa se convirtió en un órgano endocrino, en donde produce y interconecta con un montón de órganos a través de sus adinopectinas y demás, el músculo también tiene una función metabólica muy, pero muy importante. Es reservorio de aminoácidos, uno de los órganos más importantes en la regulación de la glucemia, es quien sintetiza y almacena la glutamina. Ustedes saben que es uno de los aminoácidos más importantes que tenemos. Y además también es un órgano endocrino tanto como la grasa, porque produce y se interconecta con el resto del organismo a través de las mioquinas. Les digo que están descritas más de 150, 200 mioquinas hoy en día, y que nos puede llegar una clase entera a hablar de ellas, pero bueno, son funciones menos conocidas, a las que no se le da tantísima importancia, pero estamos hablando de que el músculo en definitiva es el reservorio del ladrillo, de la inmunidad, de las proteínas, y por lo tanto está involucrado, sí, en nuestra fuerza, en nuestra energía, en nuestra movilidad. Tiene que ver con el soporte esquelético, el equilibrio, y tiene que ver con determinadas funciones a través de este reservorio proteico, en lo que va en cuestiones metabólicas como la cicatrización de heridas, la función inmunológica, nuestra inmunidad es proteína pura, funciones digestivas, salud de la piel, etcétera, etcétera. Entonces, en todas estas cuestiones radica la importancia del tejido muscular. Ahora bien, resulta ser que durante tantísimo tiempo y aproximadamente hasta el 2018, y les voy a explicar por qué y cuál fue el cambio, se sabe que con el envejecimiento hay una pérdida de masa muscular y de fuerza como parte natural del proceso. Acá lo que les estoy mostrando en este gráfico es que se pierde tanto en cantidad como en calidad, y también en circunferencias y también en funcionalidad, es decir, con menos cantidad y menos calidad de músculo, a medida que vamos envejeciendo, también perdemos fuerzas, tanto en el tren superior con la fuerza de agarre, como en el tren inferior en los cuádriceps. Y durante muchísimo tiempo se pensó que esto era parte del envejecimiento natural, que estábamos, digamos, expuestos a esto sin retorno. Y recién hace un ratito les mencioné
que en el 2018 cambió un poco a través de las evidencias y del estudio, porque a la pérdida de cantidad, de calidad y de fuerza muscular se la decretó como una entidad nosológica, eh, llamando a la sarcopenia, y que de eso vamos a hablar en un ratito, y continuará la licenciada Asus después que yo, hablando acerca de lo importante que es como enfermedad la sarcopenia, y ahora vamos a contarle de qué se trata. Entonces, si bien es parte del proceso y se calcula que a partir de los 35 y los 40 años empezamos a tener una pérdida de esta masa muscular, así como hace un ratito el doctor Martínez habló de que cómo vayamos a comer desde la mediana edad nos va a ir más o menos diciendo en qué tipo de envejecimiento vamos a tener, sucede que con el músculo también es importante saber de cómo tenemos que ir construyendo y manteniendo la masa muscular para llegar en óptimas condiciones a la tercera edad. En este gráfico yo les muestro que desde que nacemos hasta aproximadamente los 18, 20, 25 años, hay como un desarrollo, o por lo menos tendríamos que emplear el máximo potencial que tenemos de desarrollo muscular, y sabemos que a partir de entre los 35 y 40 años empieza a perderse 8% de cantidad y de calidad de músculo por década. Por lo tanto, es precisamente en esa mediana edad en donde nosotros a conciencia tenemos que trabajar muscularmente para poder mantener una cantidad y una calidad de músculo adecuada para cuando lleguemos a la edad adulta tratar de reducir el rango de esa pérdida muscular y de esa fuerza que vamos inefectiblemente perdiendo. Entonces, para minimizar eso y para llegar en condiciones, así como el doctor acaba de decir que tenemos que concientizarnos con una alimentación adecuada desde mediana edad, lo mismo pasa con el músculo esquelético. Ahora bien, entonces, eh, hoy en día se considera que la afectación muscular es parte de la epidemia de de las anomalías en la composición corporal, como lo es la obesidad. Bueno, sabemos que la pérdida muscular, y vamos a ver en un ratito la diferencia entre lo que es solamente la pérdida de masa muscular versus lo que es sarcopenia como entidad nosológica. Se sabe hoy en día que la malnutrición y la disminución de esa masa muscular, además de ser algo muy prevalente entre todos los adultos de cualquier edad, es un predictor independiente a cualquier peso corporal o índice de masa corporal en cualquier condición de salud aguda o crónica de síndromes clínicos adversos. Esto no es más ni menos que unir los conceptos de lo del doctor con los que les estoy ofreciendo, y es que peor comemos y sin trabajar esa disminución de cantidad y de calidad de masa, peor nos va a ir en la tercera edad. Entonces, a sabiendas de que sea cualquiera el peso o el índice de masa corporal que tengamos, el pronóstico va a ser peor. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hay determinadas cuestiones fisiopatológicas, ¿sí?, que van a determinar el empeoramiento de esta pérdida de masa muscular fisiológica, traduciéndose o dejando en evidencia consecuencias adversas para nuestra salud. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que pueden darse a esa pérdida propia en el transcurso de que vayamos envejeciendo? Bueno, estados inflamatorios diversos, las cosas propias relacionadas con la edad, como puede ser las hormonas sexuales en la menopausia o en la andropausia, la difusión mitocondrial por el envejecimiento, los procesos de apoptosis, los cambios hormonales, ¿sí?, cualquiera sean ellos, problemas de las tiroides, insulinoresistencias, alteraciones con los corticoides, tengamos o no problemas, cualquiera sean, que nos puedan llevar a una mala absorción, a una
no adecuada nutrición, enfermedades, comorbilidades que nos vayan apareciendo, ¿sí? Inactividad física, digamos, situaciones de inmovilidad propias determinadas por otras enfermedades que hacen que estemos encamados, hospitalizados, la caquexia, el estrés oxidativo por infinidades de cosas que nos pueden estar pasando, e inclusive por enfermedades neurodegenerativas. Todas ellas, cada una, juntas o por separada, van a ser mecanismos fisiopatológicos que nos pueden llevar a empeorar o a producir una baja masa muscular y fuerza, que van a ser sí o sí condiciones para una situación adversa de salud. Eso seguramente nos va a llevar a mayor disfuncionalidad, a discapacidad, a la posibilidad de caídas y fracturas con sus consecuencias. Vamos a tener mucho más días de hospitalización, sea la causa que sea por la cual estemos internados. Nos van a empezar a retrasar la cicatrización. Vamos a tener mayor necesidad de rehabilitarnos, complicaciones posquirúrgicas, realmente una pobre calidad de vida, y vamos a tener empeoramientos de enfermedades de base con una corta sobrevida, y ahora les voy a mostrar que con la posibilidad de muerte. En este gráfico intento mostrarles las consecuencias directas de la pérdida de masa muscular en relación a su cantidad porcentual. Fíjense en que ya con 10% de pérdida de masa muscular vamos a empezar a tener baja inmunidad, riesgo de infecciones y una defensa, una actividad inmunitaria muy pobre. Con el 20% de la pérdida de nuestra masa muscular vamos a tener una muy, pero muy alta debilidad, si nos vamos a sentir muy débiles. Con el 30% hay una difusión física concreta, se empieza a faltar la proteína para tener una adecuada cicatrización de heridas y empiezan a complicarse más las cosas. Ya con un 40% de pérdida de masa muscular se llega a la muerte. Y esto es porque obviamente la proteína es el ladrillo por el cual podemos construir y tener reserva para poder responder a cualquier batalla que cualquier organismo tenga que librar frente a cualquier tipo de enfermedad. Y entonces sí, les quería contar acerca de, bueno, alguna pequeña diferencia que hay entre lo que es una baja masa muscular producida por cualquiera de todas estas cuestiones fisiopatológicas agravadas que nos pueden llevar, a diferencia de la sarcopenia, que sí, básicamente es una entidad nosológica, es decir, es una enfermedad declarada con su propio código desde el 2018, y que si bien pueden compartir vías fisiopatológicas, hay una diferencia entre ambas, como para poder distinguirlas. Por un lado, les ofrezco que es la definición de sarcopenia. Hay que saber que esto es un síndrome caracterizado por una progresiva y generalizada pérdida de, fíjense que lo que primero voy a mencionar y es lo que caracteriza al síndrome sarcopénico es pérdida de la fuerza y de la función muscular. Luego, la masa muscular esquelética con un riesgo absoluto negativo que puede llevar a la disfuncionalidad, a la discapacidad y a la muerte de una persona. Entonces, tenemos que tener bajos niveles para 3 parámetros. Primero, la fuerza, en donde se mide, se sospecha y nos va a dar una pobre performance física. Después hay que demostrar la cantidad y la calidad muscular. De todo esto va a hablar un poquito más la licenciada Asus. Y por último, lo que sería el rendimiento físico puede ser medido y nos va a hablar de la gravedad de la sarcopenia. Por lo tanto, las personas con sarcopenia diagnosticada van a tener una pobre performance física, van a estar con una disfuncionalidad disminuida, y son circunstancias que inevitablemente nos pueden llevar a la disautonomía, a estar dependiente, a la discapacidad y a la muerte. La diferencia entre la sarcopenia propiamente dicha y la baja masa muscular comparten mucho de la fisiopatología, pero que es que la sarcopenia tiene disminución de fuerza. Es decir,
cuando a la pérdida de masa muscular, con la pérdida de la función muscular, medimos la fuerza y está disminuida, eso es sarcopenia. En la medida de que tengamos alguna cantidad X de fuerza, que por definición es mantenerla, pero no con baja masa muscular, se dice que tenemos pérdida de masa muscular, que puede ser generalmente a consecuencia de una enfermedad aguda o crónica, de estar mucho tiempo internado, inactivo, o ser propia de una disfunción orgánica sistémica, pero cuando se instala la disminución de fuerza estamos hablando de sarcopenia. Esa es la diferencia. Para ir terminando, porque a esta charla la va a continuar la licenciada Asus, en realidad me quedaría muy satisfecha si se quedan con 2 o 3 conceptos muy, pero muy importantes. Primero, que el músculo es protagonista vital junto con la nutrición para que nosotros podamos mantener salud. Es decir, la falta de músculo nos empeora cualquier situación de enfermedad o de funcionalidad. Es decir, conduce a resultados negativos significativos para la salud y ocurre a lo largo de un continuo de atención. Entonces, no perder de vista el músculo. Deben buscar los médicos factores de riesgo bien reconocidos que nos pueden llevar a esa pérdida de masa muscular. Hay que tamizar, hay que evaluarlo. Los pacientes, ¿qué deben saber? Que bueno, hay que enseñarles a identificar señales tempranas de advertencia de pérdida muscular. Lo sencillo, lo simple: pierden fuerzas en las piernas, no se pueden levantar solos, caminan mal, es medible la fuerza de agarre de las manos, pero es importante buscarlo y que el paciente pueda saber de algunas señales para concurrir. Y que obviamente hay recomendaciones clínicas y un abordaje específico en donde, como bien dijo el doctor, tiene que haber una intervención temprana nutricional y obviamente no puede faltar el ejercicio de fuerza. Estos son los conceptos más importantes que me gustaría que se queden, que es que el músculo es importante, que el músculo es un órgano endocrino, que el músculo es un reservorio de proteína y la proteína es ladrillo para todo, y que por todo esto es importantísimo que un médico y una licenciada, y que esto forme parte integral de la evaluación de la masa muscular en cualquier evaluación nutricional de un paciente. Esto se tiene que instalar o debiera instalarse en la práctica clínica a lo largo de todo el proceso de atención, porque es necesario identificarlo tempranamente en aquellos pacientes, sobre todo de riesgo, para poder intervenir y revertir, porque de esto va a resultar el desenlace de la funcionalidad del adulto mayor. Y además, este tema es importante, hay que trabajarlo desde la mediana edad, porque cómo trabajemos el músculo, cómo comamos, así vamos a llegar. Bueno, y que la meta sea realmente prestar atención a la composición corporal desde joven. Bueno, eso es todo. ¿Me escuchan? Excelente, André. Muy buena charla. Muchas gracias. Bueno, Divina la presentación. Súper interesante. La verdad que bueno. es un tema atrapante y que no podemos dejar de estar todo el tiempo actualizándonos y leyendo y repasando. Así que gracias por tu No, charla. de nada. ¿Querés algo? Digamos, todo es un continuo en los temas. Van a ver ahora lo interesante de la licenciada, que va a seguir un poco a continuación de lo que yo le di pie. Bueno, Bueno, entonces Nazarena, sí, la ahora vamos a hablamos. presentar a Nazarena. Hola Nazarena, ¿cómo estás? Hola, Bueno, ¿cómo están? ¿cómo te va? Bueno, te presento a la licenciada Nazarena Asus. Ella es licenciada en nutrición, magíster en nutrición clínica, especialista en alimentación y nutrición clínica de adultos y diplomada en soporte nutricional. Es coordinadora del posgrado de la Facultad de Ciencias en la Nutrición de la Universidad de Juan Agustín Mas en Mendoza y secretaria editorial de la revista Diaeta y de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas de ADIN. Además, ella trabaja como en la residencia Santa Marta
en la Dirección de Atención de Adultos Mayores del Ministerio de Salud de Mendoza. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros, también por aceptar este desafío de ser parte de la charla y de la jornada del grupo justo en conmemoración de lo que es el Día del Adulto Mayor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me van a Dale. decir a ver si se ve ok. Dale. Bien, ahí se ve que vas compartiendo. Ok. ¿Estamos? Estamos, perfecto. ¿Lo ven en grande? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, como ya les dije, bueno, muchísimas gracias. Yo un poco voy a seguir con la presentación o con la línea, digamos, que venía hablando recién André. Así que un poco vamos a ir viendo a ver si estamos viendo y cuidando el tejido muscular como se lo merece. Estos son mis conflictos de interés. Y por supuesto, gracias André por reunirnos una vez más a los tres, al menos a la distancia, para dar esta charla. Bueno, y un poco a veces nos pasan estas cosas, ¿no? Que salen estas publicaciones recientes, ahora en septiembre de este año, una revisión sobre sarcopenia, y la felicidad que tenemos todos, ¿no? Cuando nos encontramos estos artículos recientes, en donde varios tópicos que han planteado en esta revisión vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Y un poco retomando, digamos, levantando el guante, lo que decía André respecto de la evaluación y cuando hablamos de sarcopenia, tanto esta revisión que les mostré, que se publica recientemente, como el consenso 2 europeo para la definición y diagnóstico de sarcopenia, considera que en las personas mayores deberíamos hacer el SARF que como herramienta para la búsqueda de los casos, como una herramienta fácil, rápida para poder realizar en consultorio, donde se preguntan acerca de la fuerza, la asistencia para caminar, poder levantarse de una silla, subir 10 escalones, o bien si ha tenido caídas en el último año. El problema de esta herramienta es su baja sensibilidad, entonces como vamos a ver, en realidad se considera que es predictivo de sarcopenia cuando es mayor o igual a 4 puntos, al menos en mi práctica clínica, no me resulta de mucha utilidad porque creo que pesquisa ya un gran deterioro, o sea, como no nos permite llegar como muy antes cuando utilizamos el SARC-F. Y con esto que yo les digo que tiene una baja sensibilidad, hay trabajos que han sumado al SARC-F la incorporación de la medición de la circunferencia de la pantorrilla, donde esto ha permitido que se incremente, o sea, se mantenga su especificidad y a su vez se incremente notablemente casi en el doble su sensibilidad. Entonces sería como una buena estrategia poder incorporar al SARC-F la circunferencia de la pantorrilla, considerando entre 11 a 20 puntos que es sugestivo de sarcopenia. Entonces, un poco cómo hacemos el diagnóstico, ya Andrea les mencionó que es clave la fuerza, que es el primer indicador o el primer parámetro que consideramos, el cual uno considera cuando hay una disminución de la fuerza muscular medida como fuerza de agarre con un dinamómetro. La bibliografía habla del dinamómetro del Hammer, que se encuentra validado. Pese a esto, hay algunos trabajos que comparan otros dinamómetros como herramientas de medición y que si uno utiliza siempre el mismo en el ámbito clínico también podría ser de utilidad, con puntos de corte menor a 27 kilos en el hombre y menor a 16 kilos en la mujer, o bien hacer la medición de la fuerza muscular con el test de la silla, en donde se le pide a la persona que se cruce los brazos delante del pecho y se levante 5 veces, uno lo cronometrea sin apoyarse, y si este tiempo es mayor a 15 segundos, podríamos decir que hay baja fuerza muscular. Una vez detectada la baja fuerza, pasaríamos al segundo paso, que vendría a ser la evaluación de la masa muscular, ya sea en cantidad como en calidad, con distintas herramientas, como pueden ser, como vamos a ver más adelante, hacer una resonancia, una tomografía, bioimpedancia, ecografía o la circunferencia de DEXA, la circunferencia de la pantorrilla también. En realidad, la mayoría de la literatura apunta a que la masa muscular debería normalizarse, ya sea por la talla al cuadrado, por el peso al cuadrado, por el índice de masa corporal. En realidad, la mayoría de la literatura es coincidente en que el índice de músculo esquelético tendríamos que calcularlo,
dividiéndolo, o sea, que vendría a ser la masa muscular apendicular, o sea, de ambos brazos, de ambas piernas, dividido la talla al cuadrado. Considerando como punto de corte una baja masa muscular cuando es menor a 7 en el hombre y menor a 5.5 en la mujer. Con la baja masa muscular o bien la baja calidad muscular, junto con la fuerza, tendríamos el diagnóstico confirmado y por último la gravedad vendría a ser dada ya sea por las pruebas de rendimiento físico, ya sea el test de la marcha o bien el SPPB, que en realidad en la práctica demora bastante tiempo en realizarlo porque considera distintas pruebas, ya sea de estabilidad, la caminata y también incluye el test de la silla, o si no, el test en donde tiene que levantarse y volver la persona caminando. Esto para evaluar en realidad la gravedad de la sarcopenia en función al rendimiento físico. Recientemente, que gracias a André que me lo compartió, se publicaron datos en nuestro país de valor de fuerza de agarre en mujeres posmenopáusicas, en donde observaron que el punto de corte sería que valores menores a 17.5 estaría asociado con un incremento en un 67% del riesgo de caídas. Nosotros hemos visto que de acuerdo al consenso europeo, el punto de corte para mujeres es menor a 16. Bueno, este trabajo nos arroja resultados y datos sumamente importantes que tengamos de nuestra población, específicamente población de mujeres con un valor menor a 17.5 para la fuerza de agarre. Y con respecto a las técnicas para la evaluación de la masa muscular, sabemos que tenemos todo tipo de técnicas, que sabemos que una de las herramientas de mejor, digamos, que nos predice, nos permite evaluar el músculo, ya sea tanto en cantidad como en calidad, es la tomografía, pero sabemos las limitaciones que tiene en cuanto a costos, en cuanto a, a la radiación, y que solamente se disponen de qué tipo de pacientes, generalmente en pacientes oncológicos, en pacientes con, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también hay que contar con software específicos que nos puedan determinar bien, hacer ese análisis de la composición corporal. Tampoco hay datos, valores de normalidad que podamos referenciarlos. Por otro lado, tenemos la densitometría. En este caso yo tengo experiencia que hemos realizado en el hospital de poder hacer digamos, el escaneo cuerpo entero de los pacientes para evaluar la composición corporal. La cosa es que también nos da una medición indirecta del tejido muscular, no nos permite ver la calidad muscular, pero sí, digamos, nos sirve para evaluar composición corporal. Puede ser una estrategia de cuando uno evalúan con DEXA la densidad mineral ósea, que generalmente son personas mayores, que se puede hacer el escaneo del cuerpo entero y aprovechar el mismo estudio para tener una información acerca de la composición corporal. Sabemos que en la bioimpedancia tenemos diferentes equipamientos con diferentes tipos de exactitudes. Sabemos que está influenciada mucho por el tema de la hidratación también, que cada equipo tiene sus ecuaciones específicas, entonces hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? El costo también va a ser variable, porque mientras más específico, vamos a ver que es mayor el costo, y lo que está en boga en el último tiempo es el ultrasonido, porque lo que es transportable, por lo que se puede llevar a cualquier lado, permite hacer un seguimiento también de ir evaluando los cambios que se van produciendo en el tejido muscular, pero claramente necesita de que el personal, que sabemos que es operador dependiente, que tenemos que tener un entrenamiento para poder realizarlo, que puede estar esto impactado por la presencia de edema, por el tejido adiposo. Entonces, todas las técnicas hoy por hoy tienen sus pros y sus contras, y a veces es muy difícil en el ámbito de la práctica diaria poder llegar a implementarlos. En el caso que yo les mencionaba de la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a manejo de DEXA en el ámbito de la investigación, ¿no? No como algo, digamos, que hagamos frecuentemente en todos los pacientes. Y en el último tiempo lo que ha tomado mayor relevancia por una cuestión de su facilidad es la medición de la circunferencia de la pantorrilla, en donde cada vez hay más trabajos que la han asociado con una disminución de la circunferencia de la pantorrilla, con mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de caídas, como un buen predictor indirecto de la pérdida del tejido muscular. Y los puntos de corte, que sabemos que anteriormente en las personas mayores eran menor a 31 centímetros,
En la actualidad ya se diferencian por sexos, en donde se consideran que en los hombres se considera una depresión moderada cuando es menor a 34 y en las mujeres menor a 33, y una depresión severa cuando es menor a 32 centímetros en el hombre y menor a 31 centímetros en la mujer. También recientemente hay valores para corregir el impacto que puede tener un alto índice de masa corporal en los valores de la circunferencia de la pantorrilla, para justamente evitar esto que se logre, digamos, sobreestimar el tejido muscular como consecuencia de la mayor cantidad de tejido adiposo subcutáneo, en donde se publican estos valores para ajustar la circunferencia de la pantorrilla en las personas con un índice de masa corporal que vaya de 25 a 29,9, al valor original le deberíamos restar 3 centímetros. En el caso de un índice de masa corporal de 30 a 39,9 le tendríamos que restar 7 centímetros. Y en el caso de las personas con un índice de masa corporal que sea mayor a 40, le tendríamos que restar 12 centímetros. Por otro lado, también hay correcciones por edema, en donde se deben restar 2 centímetros en el hombre y 1,6 centímetros en la mujer. Cada vez hay más trabajos vinculados a esto. Y pese a esto, bueno, acá hicimos un pequeño trabajo junto con las residentes, una residencia de larga estadía, en donde lo que hicimos justamente era evaluar la circunferencia de la pantorrilla y ajustarla por índice de masa corporal, y que nos encontramos que cuando hacíamos el reajuste, claramente reclasificábamos a los pacientes, aproximadamente el 25% se reclasificaba en que tenían baja masa muscular cuando ajustábamos por el índice de masa corporal. Y por otro lado también, cuando veíamos la depresión severa, fíjense ustedes que cuando ajustábamos por índice de masa corporal pasábamos de tener cerca de un 37% de nuestra población con depresión severa en función de la circunferencia de la pantorrilla a un 70%, es decir, que reclasificábamos a los pacientes cercano al 33% cuando ajustábamos por índice de masa corporal, que es coincidente con un trabajo que se publicó este año en pacientes hospitalizados, en personas mayores, en donde también veían esto, que cuando ajustaban con circunferencia la pantorrilla tenían un alto porcentaje de reclasificación de la baja masa muscular. Y un poco de dónde sale la evidencia para decir, bueno, ¿cuánto nos puede llegar a servir la circunferencia de la pantorrilla? En realidad tiene muy buena correlación con el tejido muscular que fue medido en resonancia magnética. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Es que no nos permite detectar los cambios a corto plazo. Es decir, que no podemos en un mes, en 2 y ni siquiera en 3 decir, bueno, a ver cómo va mejorando, como para hacer el seguimiento, digamos, a largo plazo. Lamentablemente, hoy por hoy no lo tenemos con esta medición que es tan simple, ¿no? A pesar de esto, un grupo italiano liderado por el doctor Landi ha presentado este prototipo de cinta para medir la circunferencia de la pantorrilla, que sea algo simple, sencillo, que se pueda obtener en cualquier ámbito de atención. Y observaron que tenía muy buena correlación entre este prototipo, que es una cinta de papel, llamémosle, con la cinta métrica que utilizamos, inextensible y flexible. Este mismo equipo de trabajo también ha publicado valores de percentilo, tanto para circunferencia de la pantorrilla, para el test de la silla, para la fuerza de agarre, para personas más jóvenes. Porque como que la persona mayor la tenemos súper clara, porque tenemos mucha literatura que nos habla de los puntos de corte, pero la cosa es que si queremos llegar antes, como decía el doctor Martínez, que si queremos llegar antes, como decía Andrea recién, ¿no? También tenemos que tener valores para poder referenciarlo, porque no es lo mismo que lo referenciemos a una persona de 45, 50 años, una fuerza de agarre, a una persona mayor, claramente nunca vamos a detectar un valor bajo porque lo estamos referenciando a una corte que no corresponde. Bueno, y entonces dentro de todo este trabajo, en conjunto con este prototipo, hay tablas específicas con percentiles por grupos etarios para poder, digamos, también referenciar. Con esta cinta, con este prototipo de cinta, uno puede observar que el percentilo menor a 5 sería una depresión severa del tejido muscular en función de la circunferencia de la pantorrilla, entre 5 y 25 leve, entre 25 y 50 moderada, mayor a 50 normal, entre 25 y 50 moderada, entre 5 y 25 moderada, y menor a 5 que sea una pérdida severa del tejido muscular. Entonces, para recapitular un poco, vimos primero SARF-F, fuerza de agarre o test de la silla,
sarcopenia probable en caso de que sea disminuida la fuerza de agarre o bien nos dé más de 15 segundos el test de la silla. Lo que nos dice el algoritmo del Consenso Europeo 2 de sarcopenia es que ya ante la presencia de sarcopenia probable tenemos que intervenir y no esperar a obtener, digamos, el diagnóstico. Y otra pequeña muestra de nuestra realidad, también realizada junto con los residentes, en donde encontramos que claramente teníamos una población con cerca del 43% con alto peso, pero considerando por índice de masa corporal, pero cuando utilizamos una herramienta de screening específica para la población de personas mayores, nos encontrábamos que el 58% de nuestra población se encontraba en riesgo de malnutrición o malnutrición, que más del 80% tenía una disminución de la fuerza, es decir, que presentaba sarcopenia probable, y el 50% tenía sarcopenia. Entonces, claramente nos habla de que pese al tener, como también mencionaba Andrea, ¿no?, en esto de la obesidad o del alto peso, claramente hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque si no hacemos malas intervenciones o desafortunadas, como a veces me gusta decirlo a mí, ¿no? ¿Y qué encontramos nosotros? Que el sexo masculino, el riesgo de malnutrición, la malnutrición se asociaron, por supuesto, con la presencia de sarcopenia. Pero como en nutrición, lamento decirles, siempre todo cambia. Nos encontramos este año con esta publicación que nos viene a correr un poco de nuestra estructura, que justamente sale del grupo GLIS, que es en los que están estudiando, todo es para que todos hablemos del mismo idioma cuando hablamos de sarcopenia, y han publicado una definición conceptual de la sarcopenia. Todavía falta la definición operativa, es decir, con qué vamos a medir cada cosa, en donde reunieron integrantes de todo el ámbito profesional, incluida la industria también. De América del Sur han participado 4 integrantes, 3 de Brasil y 1 de Chile, y donde en realidad lo que plantean es bien cómo podemos llegar a definir conceptualmente la sarcopenia, y donde vuelven a mencionar el tema de la fuerza muscular, vuelven a hablar de la masa muscular, pero en este caso corren un poco el rendimiento, o sea, esto del test de la marcha, por ejemplo, y aparece otro factor que habla de la fuerza muscular específica, que estaría asociado justamente a la fuerza muscular y al tamaño del músculo. Van a saber cómo lo vamos a tener que evaluar en un futuro, ¿no? Porque todavía eso no está. Pero en este consenso Delphi, digamos, lo que más fuerza tuvo fue la fuerza muscular, la masa muscular. Quedó por fuera lo del rendimiento, porque dicen que sería más una herramienta más que de diagnóstica de resultado, y aparece este nuevo indicador que, bueno, todavía no sabemos si lo van a dejar o no. Y también plantearon esto de que es una enfermedad del músculo esquelético, que potencialmente puede ser reversible, que sí aumenta con la edad, pero no es exclusivamente asociada al envejecimiento, y por supuesto, como mencionó Andrea, todos los resultados adversos que nos conlleva la presencia de sarcopenia. Bueno, y un poco pensar en las intervenciones, estas intervenciones en músculo dirigidas, donde claramente sabemos que no es solamente un integrante, sino necesitamos un equipo, como puede ser el equipo de nuestra selección, en donde vamos a necesitar un buen aporte energético, porque sabemos que si no damos buena cantidad, o la cantidad que requiere cada organismo de energía, las proteínas no van a ir con el fin de síntesis de anabolismo o de síntesis de tejido muscular. Sabemos que el aporte de vitaminas y minerales también es clave. Hay trabajos interesantes vinculados al aporte de los omega 3 con sus funciones antiinflamatorias, su capacidad de resolver la inflamación. Sabemos que el ejercicio es clave, como venimos hablando y vienen hablando previamente, y por supuesto que todas las intervenciones que sean multimodales siempre van a ser mucho más efectivas que aquellas intervenciones aisladas o individuales. Entonces, un poco para ir ampliando en cada uno de estos aspectos, creo que no es novedad para los que trabajamos con personas mayores, que sabemos que hay una menor ingesta proteica por múltiples factores, por cambios fisiológicos, por dificultades en la masticación, porque prefieren alimentos fuentes en hidratos de carbono y menor cantidad proteica, por alguna condición patológica, por la situación socioeconómica, que no es un dato menor en nuestro país. Y por otro lado también sabemos que tenemos mayores requerimientos proteicos en las personas mayores. Sabemos que hay una resistencia anabólica que hay que vencer para lograr que esas proteínas lleguen con fines de síntesis de tejido muscular. Podemos tener catabolismo asociado a la enfermedad, la presencia de la sarcopenia, la disminución de la perfusión muscular. Entonces, hace varios años
ya el Grupo Europeo de ESPEN plantea que los requerimientos deberían ser al menos 1 gramo de proteínas por kilo de peso por día en las personas mayores, apuntando a que sea un poquito más en la población sana, entre 1 y 1,2, en aquellos con una condición crónica o aguda, entre 1,2 y 1,5, y en aquellos con malnutrición o bien con una enfermedad grave, 2 gramos de proteína por kilo de peso por día. Y también surge que las personas mayores con presencia de obesidad también al menos deberían recibir 1,2 gramos de proteína por kilo de peso por día. Y también se viene hablando mucho de que la cantidad proteica debería estar referenciada no al peso corporal total, sino a la masa libre de grasa. Y plantean algunos autores en esos casos llegar a 1,9 gramos de proteína por kilo de peso de masa libre de grasas, pero para lo cual deberíamos tener la información de la composición corporal para poder realizar estos cálculos, ¿no? Y bueno, ¿y qué hay con el vínculo entre la ingesta proteica y sarcopenia en personas mayores? Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de donde ha demostrado claramente que las personas que presentan diagnóstico de sarcopenia consumen menos proteínas versus aquellas que no presentan el diagnóstico. Sabemos que no solamente es importante la cantidad total proteica, sino la distribución de proteínas a lo largo del día. Habíamos hablado que necesitamos vencer esta resistencia anabólica y la mayoría de los trabajos nos hablan que deberíamos dar entre 25 y 30 gramos de proteínas por comida, o bien de 0,4 gramos de proteína por kilo de peso por día, e incluso hay trabajos que son como más exigentes y que dicen que para vencer esta resistencia anabólica en las personas mayores deberían consumir entre 40 y 45 gramos de proteína por comida, lo cual si nos ponemos a pensar, seguramente en un almuerzo, pensando en el hábito, ¿no?, alimentario de nuestro país, con una porción de carne, sea cual sea, claramente vamos a llegar. El problema va a estar en las cenas, que sabemos cuáles son las cenas de las personas mayores, que generalmente son cenas livianas, que pueden ser alguna bebida, que puede ser una taza de café con leche, con una galletita, y esto claramente es imposible, ni siquiera que lleguemos a los 25 o 30 gramos de proteína en esa cena. Lo mismo que pasa en nuestros desayunos, ¿no? Que hay que empezar a ponerle más fuente proteica si queremos lograr justamente optimizar esta síntesis de proteínas a nivel muscular. Y no solamente es cantidad, no solamente es distribución, sino también es la calidad proteica. Y acá aparece un poco el concepto de las proteínas rápidas y lentas, esto del whey protein versus caseína, y que un poco se corre el valor biológico, que antes nos centrábamos mucho en que la proteína tuviera todos los aminoácidos esenciales, sino también ahora en la digestibilidad que va a tener esa proteína y también la cantidad de leucina que va a tener esa proteína, pensando en la leucina como este aminoácido de cadena ramificada, que tiene la capacidad de estimular vía mTOR la síntesis proteica, y esto de que proteína rápida y lenta por el hecho de que las proteínas, digamos, del lactosuero, las proteínas de la leche no coagulan tanto como coagula la caseína en sí, como puede ser la diferencia entre el whey protein y la caseína, que también las proteínas de la leche también tienen alto contenido en cisteína vinculado con la síntesis glutáceo, tienen la capacidad para disminuir la respuesta inflamatoria, pero por supuesto que todo esto va a ir acompañado y va a ser de utilidad siempre y cuando vaya de la mano del ejercicio físico, ¿no? Y si yo hablo de leucina como un aminoácido de cadena ramificada, que como les dije, estimulaba la síntesis proteica, también tenemos un metabolito derivado de la leucina, el beta-hidroxibetametilbutirato, el conocido como HMB, que solamente la cantidad de leucina que nosotros consumamos, el 5% se va a convertir en HMB. La dosis sería de 3 gramos por día. El cuerpo de una persona de 70 kilos aproximadamente tendría la capacidad para producir entre 0,2 a 0,4 gramos de HMB, pensando en la cantidad de leucina que consume, ¿no? HMB se encuentra en los alimentos de manera natural, pero fíjense que necesitaría yo consumir, para convertirlo de leucina a HMB, necesitaría consumir 2 kilos de carne por día para obtener la cantidad de HMB que requiero, o bien como 6.000 paltas, o sea, imposible, incompatible con la vida real, ¿no? Y el rol que tiene el HMB específicamente es disminuir la degradación proteica y también, por supuesto, aumentar la síntesis de proteínas, ¿no?
¿Y cuál es la dosis de leucina que debería indicarse por comida para maximizar esta síntesis proteica? Entre 3 y 4 gramos de leucina por comida. Si ustedes escanean ese código QR, es una bellísima tabla donde tienen las cantidades de leucina de casi todos los alimentos, una tabla de USA de Estados Unidos sumamente completa, la verdad que es de muchísima utilidad. Y acá pueden ver en este gráfico cómo para lograr, digamos, alcanzar los niveles de leucina, qué cantidad de proteínas yo debería consumir. Ustedes fíjense que acá en la línea, vendría a ser como la línea que deberíamos superar, consumiendo 25 gramos de proteína del lactosuero, esto se logra, pero fíjense que yo para lograr pasar este umbral, necesitaría consumir 48 gramos de proteína de arroz o 50 gramos de proteína de soja, que si pensamos es una cantidad inmensa para lograr la cantidad de leucina, o sea, como mucho volumen de alimento, y si pienso personas mayores y que puedo estar pensando en una anorexia de envejecimiento, o sea, puedo pensar un montón de cosas que va a ser imposible que yo pueda llegar a esa cantidad si no elijo las fuentes proteicas adecuadas que tengan un alto contenido en leucina, como pueden ser las proteínas de los lácteos, las proteínas de las carnes, ¿no? ¿Y qué pasa en cuanto a los suplementos proteicos ricos en leucina y la composición corporal? Acá es una revisión sistemática y metaanálisis, en donde hay 16 ensayos controlados y aleatorizados, casi en 1000 personas mayores, donde encontraron que no hay diferencia en las personas mayores sanas cuando utilizan un suplemento que sea rico en leucina, mientras que en aquellas que presentan sarcopenia se observa que tienen efectos beneficiosos tanto en la masa corporal magra, pero no así en la fuerza. Cuando se analizan suplementos que tienen HMB, solos o combinados, se observa también que tiene un efecto así como muy pequeño en cuanto a la masa muscular, pero sí un efecto mayor en cuanto a la fuerza muscular, también revisión sistemática y metaanálisis realizadas en personas adultas. Bueno, y ya más recientemente, y como les digo siempre, no todo es color de rosa, nos encontramos con esta revisión sistemática y metaanálisis de 28 ensayos controlados y aleatorizados. Lo que hicieron eran poblaciones de hombres y mujeres, más de 50 años, sanos, con fragilidad o con sarcopenia, y lo que querían ver era, bueno, a ver qué diferencia había en si consumían una alimentación alta en proteínas versus baja en proteínas. Por supuesto que dejaron de lado todos aquellos que consumían aminoácidos, esteroides o cualquier sustancia que estuviera vinculada con que induciera a la hipertrofia y que con y sin ejercicio. Y claramente es el resultado esperado. Nos encontramos que cuando no hay ejercicio, no hay efecto tanto en la fuerza como en la masa muscular, y acá podemos ver que cuando se agrega ejercicio, con la elevada ingesta proteica, se observa que aumenta la masa muscular específicamente en poblaciones de personas con sarcopenia y fragilidad, y en cuanto a la fuerza, específicamente la parte superior, como es la fuerza de agarre, se observa también que cuando se acompaña con ejercicio, en personas con fragilidad y sarcopenia, la alta ingesta proteica también tiene efectos en la fuerza, pero no así cuando no se incorpora los ejercicios, específicamente como hablaron previamente, ejercicios de resistencia. Y acá también en este trabajo demuestra un poco lo mismo, en donde el ejercicio de resistencia tiene un efecto más significativo en la mejora de la fuerza de agarre, y cuando se combinan ejercicios de resistencia más la intervención nutricional, tiene una mejoría en la performance en cuanto al test de la silla. Lo mismo pasa cuando se combina ejercicios de resistencia con nutrición, que aumenta la masa libre de grasa y también el rendimiento de los test de velocidad de la marcha. Entonces, claramente, la proteína sola no nos lleva a ningún lado, sino también tenemos que incorporar el ejercicio y específicamente el ejercicio de resistencia. ¿Qué otras intervenciones hay? Un poco ya les fui diciendo al principio, la importancia de el omega 3, en realidad no hay como una dosis establecida que nos diga sí o sí tendríamos que suplementar a todos los pacientes con 1 o 2 gramos de omega 3, todavía esa evidencia no la tenemos. Sí se habla mucho de la importancia de la hidratación, que la pérdida de agua intracelular podría estar asociada con los procesos catabólicos, o sea que es clave también la hidratación para conservar el tejido muscular, que en caso de pesquisa o detección de deficiencia de vitamina D hay que corregirla, o sea, no hay que suplementar no hay que suplementar pensando en el músculo, sino solamente se debería suplementar, o sea, lo que nos dice la evidencia hoy por hoy, es cuando hay deficiencia de vitamina D.
algunos otros micronutrientes, como puede ser el magnesio, como puede ser el selenio, pero no para suplementarlo, sino intentar cubrirlo, digamos, con un patrón de alimentación saludable. Y algunos trabajos recientes también hablan de una relación en forma de U con respecto a las horas de sueño, en donde aquellas personas que duermen menos de 6 horas o más de 8 horas, aparentemente se asociaría con mayor riesgo de sarcopenia. Y bueno, y permítanme, antes de terminar, mencionarles algo vinculado a la prevención, en donde hay trabajos tanto observacionales como de intervención, y aparece un poco este concepto de alimentos mioprotectores, ¿no? Digamos, de proteger al músculo. Y bueno, trabajos tanto de intervención como observacionales han demostrado que los productos, la leche y los productos lácteos tienen un impacto positivo tanto en la fuerza muscular como en la masa muscular, y disminuyen el riesgo de sarcopenia. Y alimentos ricos en antioxidantes, como son las frutas y las verduras, también con un impacto positivo, tanto en la reducción del riesgo de sarcopenia, como también en estudios de intervención en cuanto a la fuerza muscular, pensándolo un poco y llevándolo un poco a lo que decía el doctor Martínez, ¿no? Un patrón de dieta mediterránea con todas las características y que tiene muchísimos alimentos mioprotectores. Bueno, yo sé que es viernes y que no nos gane la ansiedad, pero ya vamos a ir terminando. Y entonces, ¿qué me parece que nos podríamos llevar? Si yo hago la misma pregunta que hice al principio, espejito, espejito, estamos viendo y cuidando el tejido muscular como se lo merece. Y creo que Blancanieves nos diría que estamos arrancando, creo que es un largo camino, creo que vamos por un buen camino, ya empezamos a tener datos a nivel local que es sumamente interesante, que la evaluación de la masa muscular debe ser parte integral del proceso de atención nutricional, o sea, es una pata fundamental dentro de la evaluación nutricional, ¿no? Y que no tengamos, digamos, vergüenza y que las intervenciones nutricionales músculo dirigidas son las más beneficiosas, siempre que sean proactivas, precoces, oportunas y con estrategias multimodales, no aisladas. Que la envidia de las proteínas no nos lleva a pensar que solamente es proteínas en cuanto a cantidad, calidad o distribución, sino también pensemos en todas aquellas otras cosas que venimos hablando, que no solamente es proteína. Y por otro lado también, si pensamos en la parte de lo que es prevención, pensar en aquellos alimentos que tienen buena fuente proteica, pensar en los lácteos que vimos que mejoran la fuerza muscular, el tema de los antioxidantes principalmente favoreciendo la incorporación de frutas y verduras con menos probabilidades de sarcopenia. Y bueno, muchísimas gracias. Siempre, siempre para mí el equipo se puede mucho más. Si escanean ese QR que tienen ahí, van a poder descargar gran parte de la literatura que les he compartido, incluido la revisión esta última de sarcopenia y otros artículos que pueden ser de utilidad si ustedes quisieran ampliarlo más adelante. Bueno, muchísimas gracias, André, por esta invitación. Para mí ha sido un placer y un placer compartir con todos ustedes en esta tarde de viernes. Nazarena, Sí, muchísimas gracias por esta disertación. La verdad, una genia total. Hemos tenido 3 charlas de lujo. Bueno, hay felicitaciones en los chats tanto de Zoom como de YouTube. Estamos esperando si alguien quiere preguntarnos algo. Tenemos en este momento un espacio para preguntas. Mientras tanto, no sé, algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones que digo, bueno, buenísimas y otras que me asustan un poco. Esto de pensar que, como dijo Daniel, entre los 30 y los 40 años es el momento de empezar a trabajar para prevenir y para tener digamos, una adultez más saludable. Por un lado digo, es buenísimo, por otro lado me asusta un poco, primero porque ya pasé los 40, y además también me lleva a reflexionar un poco de esto de que uno dice, entre 30 y 40 años empezar a trabajar y a tener todos los nutrientes y todas las condiciones necesarias para prevenir la sarcopenia, pero digo, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a los 30 si no tenemos una educación alimentaria mucho, mucho antes, ¿no? Más desde la infancia inclusive. Entonces, qué interesante sería empezar a trabajar desde muy chiquitos, que es lo que uno viene promocionando como nutricionista y desde las sociedades, ¿no? Así que bueno, me quedó eso dando vueltas como reflexión, como que desde el inicio empezar a trabajar sobre este tema. Así que bueno, les agradezco mucho el impulso
que dieron los tres en las charlas y cómo marcaron esa importancia. Me pareció muy interesante la pirámide de la actividad física. Por ejemplo, hablamos de la pirámide nutricional, pero la pirámide de la actividad física que mostró Daniel está buenísima y sin dudas hay que, como decía Nazarena recién, acoplar la desnutrición más actividad física. Porque muy lindo los suplementos, muy linda la nutrición, todo lo que es prevenir sarcopenia, pero van todo sin dudas de la mano, ¿no? Sí, está buenísima la reflexión y cuesta muchísimo desde lo social. Acordate que por ahí ustedes lo ven más desde lo nutricional y siempre cuesta esto de cambiar la actitud de los chicos que en los recreos salgan a comprar y en lugar de comprar golosinas o comprar una galletita, digamos, están tratando de fomentar la colación saludable, o sea que en los kioscos de los colegios también vendan frutas, vendan algo que sea, por ahí no es tan visualmente tan atractivo para los chicos, pero que sea algo más saludable. Y parte de lo que tiene que ver también es dentro de nuestra formación, porque inclusive el tiempo que durante la formación nuestra, por lo menos de los médicos, se dedica a la importancia de cambiar los hábitos nutricionales tampoco es mucho, digamos. Por ahí uno cuando está cursando la carrera ve nutrición, lo vemos, por lo menos los médicos, lo vemos en creo que dura 3 semanas o duraba, por lo menos en la época que yo cursé, 3 semanas de nutrición, pero en ningún momento hacían hincapié en fomentar una nutrición saludable en las diferentes etapas de la vida, o sea, nos enseñaban lo básico de la nutrición. Y parte justamente de lo que también de algunos artículos que he dando vuelta es la importancia que durante la formación académica le dan a la nutrición y cómo después los médicos o los nutricionistas cuando tienen que centrarse con un paciente le pueden transmitir la importancia que esto tiene. O sea, en todos los niveles, inclusive como vos decías, empezando de chicos en el colegio, en la publicidad, digamos, todo lo que tiene que ver con marketing tendría que estar un poquitito más por ahí orientado a la nutrición saludable. Sabemos que hay mucha más propaganda, obviamente, de galletitas dulces, galletitas rellenas. Tienen mucha más publicidad que lo que por ahí pueden tener las frutas en los medios. Pero habría que empezar a fomentar desde los chicos y por ahí para cambiar un poquitito la actitud, así no tendríamos que hacer tanto lío a los 30 o 40, cuando ya estamos llegando a eso. Pero digamos, está Exacto. bueno que cuando uno empieza a darse cuenta que está perdiendo masa muscular, ahí también tiene que darse cuenta que la nutrición también la tiene que cambiar si es que no se venía cuidando hasta ese momento, ¿no? Sin duda, sin duda. Y me parece muy interesante cuando uno está atendiendo a alguna persona en el consultorio, ya sea desde la parte médico-nutricional o desde digamos, el área de las licenciadas, qué bueno que es cuando uno logra implementar cambios en la persona adulta. Nosotros atendemos adultos y después esa persona te dice, mis hijos ya empezaron a comer frutas y verduras porque me ven a mí. Ahí es donde uno dice, bueno, estoy trascendiendo, o sea, trascendió lo que era la consulta de la mamá o del papá para ya llegar al núcleo de lo que queremos, que es que ellos sean los que vayan a transmitir desde generaciones más chicas, ¿no? Me parece que ahí cuando te pasa eso es como que uno dice, bueno, logré algo que va mucho más allá de la consulta pura, ¿no? Así que bueno, agradecido por porque hayan compartido sus conocimientos con nosotros. No sé si preguntas en el chat no hay, sigue habiendo felicitaciones. No sé si alguno quiere hacer alguna reflexión más. Sí, yo quería comentar, porque en los adultos mayores muchas veces tenemos pacientes con una insuficiencia renal, entonces a veces ese es el problema. Y cuando le damos las proteínas, le tenemos que decir qué tipo de proteínas deben consumir, que eso es muy importante también. Y después justamente me pidió la directora de la escuela de mis nietas, que vaya a hablar a los chicos desde primer grado hasta séptimo. Y muchas veces los de séptimo querían ser vegetarianos, entonces uno tenía que enseñarles qué tipo de alimentos, si son vegetarianos, y también controlar las vitaminas que deben consumir. Eso es muy importante. Y yo veo que, bueno, tenemos muchos nietos y como nuestros hijos les enseñamos a comer carne, pollo y pescado todos los días, entonces los chicos también comen y las verduras y frutas les fascinan. ¿Por qué? Porque los papás también lo hacen y los chicos lo ven. Entonces yo cuando les daba clase a los de primer grado decían,
las mamás me dicen, sí, me dice, mamá, no me hagas pizza, haceme una ensalada. Y los chicos iban cambiando. Entonces yo digo, uno tiene que ir educando, ¿no? También en las escuelas, a veces con los chicos, enseñarles. Pero tener en cuenta lo de la insuficiencia renal es muy importante. Y aparte lo del calcio, también, porque muchos tienen justamente una osteoporosis, una osteopenia, perdón, osteopenia por la edad. Muchos en la juventud no comen leche, no comen queso y después tienen problemas de osteopenia. A los 30, 40 años ya empiezan con problemas de carencia de calcio. Bueno, cierto. muchas gracias. Muchas Los gracias. felicito a todos. Gracias. Yo quería hacer justo un comentario respecto a la enfermedad renal, que sí, es como re importante con el aporte proteico, pero también hay alguna literatura también reciente que nos habla de seleccionar al paciente en función de la prioridad, si tenemos que priorizar el estado nutricional, porque está con sarcopenia, con malnutrición, y ver qué hacemos ahí con la proteína, o si tenemos un paciente mayor, estable, que podemos, digamos, ajustarnos a un 0,8 gramos de proteína kilo día, entonces es como que también ahora se está como empezando a personalizar más las intervenciones para que elijamos, digamos, el candidato a quien le damos más, porque tiene más riesgo, más comorbilidad o más condición, o a quien está estable en su función renal y su tejido muscular y lo podemos cuidar de otra manera. Entonces también eso es lo bueno que tenemos hoy por hoy, que cada vez podemos personalizar cada vez más cosas de lo que hacemos, ¿no? en nuestra práctica diaria. Bueno, muchas gracias. André, ¿querés decir algo? Sí, Si yo no, por último sí. agradecerle a Daniel, agradecerle a Nazarena. Bueno, creo que fue muy fructífero estas jornadas y estas charlas. Espero que a todos les hayan resultado útil. Y la reflexión mía es que tenemos que aprovechar este momento histórico, por decirlo de alguna manera, o la verdad que no sé cómo mejor mencionarlo, porque en realidad es verdad que el músculo y la enfermedad del músculo, digamos, conlleva todo lo que estuvimos hablando. Y fíjense en que en realidad, bueno, sí, no, dije la verdad, es la era y la epidemia de la obesidad, pero la obesidad sarcopénica existe y en realidad hoy en día no está muy concientizado todo el cuerpo médico y quienes todos nos dedicamos o licenciadas en nutrición a ir de la mano en esto de educar. Digamos, hay toda una movida, pero por la obesidad, en esto de recabar educación en los chicos, el ejercicio, todo. Pero bueno, pero nosotros tenemos que empezar también con esto, ¿no? Si bienvenido sea desde la geriatría, pero también sería bueno, ¿no? Que esto suceda más, esto de empezar a ver, de incorporar, a ver qué es lo que pasa con el músculo en una persona obesa, en una persona no obesa, como para promover la salud desde chiquito, pero desde todos estos puntos de vista, no solo porque la obesidad hace mal, sino que porque no trabajar el músculo desde chiquito también va a traerle enfermedades y va a traerles inconvenientes. Entonces, me parece que es un momento ideal en donde tenemos bueno, nada, cada vez mostrar más, aprender más, leer más acerca de eso y tratar de concientizarnos todos, los que hacemos, nos dedicamos a salud, para que esto sea algo más incorporado en la evaluación nutricional de un paciente. Porque en realidad, convengamos que me parece, no es común. En realidad, si agarramos a médicos de primer nivel de asistencia o ni siquiera especializados, prestan atención a esto, ¿no? Así que, bueno, nada, contenta y feliz porque creo que pudo traducirse el esfuerzo, el entusiasmo, la idea del grupo de cuando pensamos ofrecer esto. Y yo muy agradecida a mis colegas, mis compañeros, que bueno, como verán, más o menos hacemos un equipo que nos dedicamos un poquito a todo esto. Y bueno, y agradecido Daniel el esfuerzo que llegaste muy justo, todo brillante. Y bueno, y gracias por la participación, ¿sí? Así a todos, a todos. Bueno, entonces en honor al tiempo damos Eso. bueno, una sola frase para mí sería, para cerrar, es el músculo siempre, Sí. ¿no?
Bueno, ¿querés decir una palabra de cierre, bueno, Ira? sí, El músculo siempre. No nos olvidemos del músculo, por favor. El músculo bueno, siempre, le presente. queremos, como para cerrar, queremos agradecerle, bueno, a todos los participantes, obviamente a los disertantes, muchas gracias por haber participado, a nuestro grupo, al grupo de adulto mayor de la SAN, a la coordinadora, Andrea Casis, que bueno, ya lo dijo Leti, la queremos mucho y la valoramos mucho, y en particular le queremos agradecer a la doctora Zulema Estolarza y a la doctora Mirta Lerner, que ellas son un pilar fundamental en este grupo para el crecimiento y para la trayectoria del mismo. Bueno, un beso grande para ellas. Y bueno, y ya vamos a dar por terminada la jornada, que espero les haya gustado. A nosotros nos encantó y nos gustó mucho haberla hecho. Bueno, Recordarles que quedó grabada para quienes quieren volver a escucharnos o si alguien se quedó sin escucharla, está en YouTube, ¿verdad? está en Y YouTube. volvemos, y volvemos a reiterar la invitación generalizada para que quiera, por favor, participar con gusto, participar en nuestro grupo de trabajo porque tenemos muy buenas ideas y mucho entusiasmo, así que serán todos bienvenidos. Bueno, ¿Mm? muy bien. Y pueden, Gracias, buenas noches. perdón, Sí, perdón Zulia. que quería, bueno, quería contarles, todo estuvimos durante varios años. Yo creé, el grupo yo lo inventé hace años, que no teníamos grupo de adulto mayor en nutrición, pero lo fundamental es que se hacía todo el 1 de octubre y hay muchos que están ya grabados por YouTube de los temas del adulto mayor. Algunas veces se hacía presencial en una época, pero algunos están grabados, así que pueden entrar por YouTube y encontrar las otras clases que les va a gustar también. Muchas gracias a todos, A me todos. pareció maravilloso. Zulema. Buenas Estoy noches. Ay, muy perdón. contenta. Chao, Gracias. buenas noches. Quiero que sepan que la licenciada Nazarena se conecta desde Mendoza. Ella es mendocina, así que se está conectando desde allá. Muchas gracias, Naz. Hablamos y gracias, Daniel. Gracias a todos, ¿eh? Gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Gracias. Buen Chao, fin de chao. semana. Chau, chau. Buen fin de. Chao, chao. Hasta luego. Betty, ¿están ahí? Vamos acá. Estamos. Te están ya